Voy a presentar, bueno, hacer una pequeña exposición acerca de lo que es la bioremediación de ambientes contaminados por hidrocarburos de petróleo, en representación también de bueno, ayuda también de la empresa RG, consultora ambiental SAC, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, comenzamos un poco con lo que a ver, con lo que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver primero comenzar a hablar sobre la industria petrolera y, bueno, la problemática ambiental que se tiene. Asimismo, definir un poco lo que son los microorganismos oleofílicos y también ver un poco el bagaje de la ecología microbiana. Posteriormente vamos a brindar algunos detalles sobre lo que son los tratamientos convencionales para la remoción de hidrocarburos, así como tratamientos biológicos, ¿no? Y finalmente, bueno, la producción y aplicación de biosurfactantes, que es un tópico bastante interesante que lo vamos a ampliar, ¿no?, en esta exposición al final. Bueno, en primer lugar, la industria petrolera y la problemática ambiental, ¿no? En nuestro país, como ustedes, bueno, como todos sabemos, en realidad existe pues una gran distribución, ¿no?, de pozos que son pozos petroleros, ¿no?, que están a nivel nacional, ¿no? En su mayoría en la zona norte, por la costa, y la región de la selva, ¿no?, al este. Eh, el petróleo en realidad es un recurso que es bastante, digamos, hoy en día es bastante útil y pues, ¿no?, como recurso energético, y que, digamos, el mal manejo de este mismo puede generar algunos problemas, ¿no? Bueno, en imágenes podemos ver la extracción, ¿no?, del petróleo a nivel del Zócalo continental. También podemos ver la extracción de petróleo en la costa norte peruana, ¿no? Diferentes formas, ¿no?, y tipos de la forma de extracción de petróleo en la selva, pues el caso en la selva peruana, ¿no? Entonces, uno de los principales, digamos, si no más bien el principal, el oleoducto norperuano, digamos, es el que transporta, ¿no?, este recurso, ¿no?, a nivel de crudo, desde la zona de la selva hasta la costa norte, ¿no? Como es una obra tan extensa y tiene un recorrido tan extenso, es frecuente y es, digamos, común que adicionalmente, por las condiciones geográficas, se tengan algunas, lo que son, llamamos derrames, ¿no?, o accidentes que pueden ser de diferentes magnitudes, ¿no? Sin embargo, a pesar de, digamos, de las diferentes magnitudes que puede llegar a ser un derrame de petróleo, estos van a ser siempre de muy alto impacto, tanto a nivel de los ecosistemas como de las personas, ¿no?, que de repente habitan cerca a estos lugares. Entonces, es común que en nuestro país existan diferentes, día a día, zonas que son de derrame, ¿no? Eso es un ejemplo, básicamente. Como por ejemplo, ¿no?, en imágenes vemos algunos derrames que se han provocado en zonas que son bastante aledañas a las civilizaciones, ¿no?, a a unas poblaciones, y que al estar en contacto pues con las personas generan, al ser digamos, un compuesto que puede ser recalcitrante, genera un impacto, ¿no?, a nivel de los ecosistemas, a nivel de flora, fauna, a nivel del microhábitat y también a las personas, ¿no? Generando así también diferentes tipos, ¿no?, de anomalías, ¿no? Se ha comprobado que los remanentes, algunos componentes volátiles, incluso que componen el crudo, pueden ser hasta carcinógenos, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vemos diferentes casos, ¿no? No solamente de repente en zonas que están aledañas a civilizaciones, sino también en otros lugares de repente un poco más alejados, inaccesibles, que de repente el tratamiento es muy complejo, ¿no? Dicho esto, vamos a ver qué son los microorganismos oleofílicos y la ecología microbiana que lo representa. Los microorganismos oleofílicos, bueno, para hablar de los microorganismos oleofílicos, primero tenemos que entender el concepto de atenuación natural. La atenuación natural es el proceso en el cual los compuestos de hidrocarburos
van a ser oxidados, van a ser, digamos, degradados de forma natural, ¿no? A través del tiempo, van a ser degradados de forma natural por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, microorganismos, también algunos factores físico-químicos como el pH, la temperatura, la radiación, etcétera, ¿no? Diversos factores van a hacer que los hidrocarburos de petróleo derivados del petróleo van a poder degradarse de forma natural. Sin embargo, este proceso como tal es un proceso muy lento, conlleva muchos años, ¿no? Ya sea por los residuos que son de repente algunos más complejos que otros, ¿no? También depende mucho del sustrato en el que ha sido impactado. Entonces, esto es un proceso natural, pero que toma mucho tiempo. La idea de la remediación o la bioremediación o todo el concepto de remediación es tratar de acelerar este proceso, ¿no? Entonces, en el ambiente encontramos microorganismos, ¿no? Llamados microorganismos oleofílicos, que son aquellos microorganismos que tienen afinidad para el metabolismo de sustratos oleosos, ¿no? Como aceites, como es el caso del crudo. Estos microorganismos van a predominar en ciertas áreas que han estado en contacto por bastante tiempo o que están en constante contacto con remanentes de residuos oleosos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen se puede ver un accidente que había pasado, un derrame de petróleo, y a lo largo del tiempo los microorganismos, el microhábitat va a predominar aquellos que pueden tolerar estas concentraciones altas y que puedan degradar con el tiempo. Entonces, por ejemplo, en uno de los tipos de remediación, que es la bioremediación, donde aplicamos lo que son organismos vivos, microorganismos, se enfoca básicamente en este tipo de microorganismos oleofílicos, ¿verdad? En esta imagen podemos ver, a ver si voy a... En esta imagen podemos ver la ecología microbiana que compone un suelo arcilloso, por ejemplo, ¿no? Este es un estudio donde vemos que en los suelos de tipo arcilloso hay una predominancia en diferentes tipos de ensayos del género Bacillus, ¿no? Que es de repente un dato importante en el caso de que de repente alguno de ustedes quiera indagar un poco más. También vemos que los del género Caistobacter, que son un género microbiano que también es un poco nuevo, pero predomina en ciertas situaciones. Pero digamos que los del género Bacillus son los que tienen mayor abundancia, hablando de la ecología microbiana del hábitat, ¿no? Y en los suelos que son francoarenosos, también tenemos a las bacterias del género Bacillus, así como también del género Pseudomonas, ¿no? Vemos que son los dos principales que tienen mayor predominancia y justamente estos géneros microbianos son los que se estudian mucho más para poder implementarlas en tecnologías, digamos, limpias, ¿no? Tecnologías biológicas para la remediación de este tipo de impactos ambientales. Ahora vamos a tocar un poco sobre los tratamientos convencionales y los no convencionales para la remoción de hidrocarburos. Primero, antes de entrar a esto, se tiene que tener unas consideraciones, ¿no? Ciertas consideraciones que bastante generales, que van a depender primero de las características del contaminante, ¿no? Primero tenemos que ver o evaluar la concentración, por ejemplo, ¿no? que tiene el contaminante, tenemos que evaluar la estructura química que la compone, tenemos que evaluar también la solubilidad, la polaridad, el nivel de volatilización y la densidad. Es decir, un estudio completo del contaminante, caracterizar el contaminante, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando? Es bueno conocer siempre primero al enemigo para poder dar las alternativas de solución. Posteriormente, vamos a hacer una caracterización ya no del contaminante, sino del medio, que también es importante, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la heterogeneidad, vamos a evaluar la densidad aparente, la permeabilidad, condiciones de reducción, composición, disposición de nutrientes y humedad, ¿no? Que son los principales, ¿no? Hay otros factores, otros variables que se pueden evaluar, pero estos son los principales, ¿no? Y finalmente tenemos que también considerar la interacción que tiene el contaminante y el medio. Vamos a ver, tenemos que evaluar aquí la difusión, el nivel de difusión, el grado de absorción, la biodisponibilidad de los nutrientes entre uno y el otro, la toxicidad, la biodegradación y las reacciones abióticas y bióticas, ¿no? Todas estas consideraciones generales nosotros tenemos que primero tenerlo bastante claro, ¿no? Para dar un adecuado, digamos, tratamiento.
Ahora, en cuanto a los tipos de tratamiento, existen diversos tipos de tratamiento, ¿no? Principalmente tenemos a los biológicos, que digamos ahorita están en constante estudio y avanzando a pasos acelerados porque es una tecnología limpia, es una tecnología moderna que no genera de repente residuos secundarios que van a ser igual o más recalcitrantes que el mismo contaminante, ¿no? Tenemos dentro de los biológicos a lo que es el tratamiento de bioaumentación, los tratamientos de biodegradación asistida, ¿no? El bioventing, que consiste básicamente en airear o inyectar oxígeno, ¿no? Una aireación para que el metabolismo microbiano incremente y también para que se volatilicen algunos componentes del crudo. Tenemos técnicas de compostaje, que básicamente consiste en generar unas pilas de compostaje, ¿no? Con diferentes tipos de sustratos y reducir el porcentaje de, el hidrocarburo en forma de que el compostaje, pues hay una alteración de la temperatura, ¿no? Comenzamos con una temperatura media, luego una temperatura muy alta, luego baja la temperatura, ¿no? Con ayuda de microorganismos también. El land farming, que es bastante conocido, que es básicamente un tratamiento ex situ, donde se extrae la tierra no contaminada y se lleva a otro lugar para poder someter a diversos tratamientos. En la aplicación de lodos biológicos, que usualmente también es bastante común porque utilizamos residuos, ¿no? De lo que vienen a ser las plantas de tratamiento, conocidos como lodos biológicos, ¿no? Que es una mezcla de diferentes microorganismos que tienen la capacidad o están bastante activos, ¿no? De repente algunos de ellos no tienen la capacidad de degradar, pero otros sí. Pero como es una mezcla bastante concentrada de microorganismos y puede ser reutilizada, ¿no? Proviene de un residuo, entonces es factible poder utilizar también. Y las pilas biológicas que básicamente son como unos reactores, ¿no? Simulación de unos reactores in situ, ¿no? En el mismo campo para la degradación. Luego tenemos los tratamientos físico-químicos, ¿no? Tenemos dentro de los físico-químicos la adición de enmiendas, ¿no? En este caso de, por ejemplo, aplicación de surfactantes que van a ser como una especie de limpieza al hidrocarburo, tratando de homogenizar digamos, la fase acuosa con los hidrocarburos como tal, para que podamos removerlo de manera más fácil, ¿no? Barreras de suelo seco que también hemos utilizado, las barreras físicas, ¿no? Algunas membranas, por ejemplo, con capacidad adherente. Tenemos también, ya este es un poquito menos, bueno, no tan utilizado, pero la electrocinética, utilizando diferentes cargas de electricidad para poder separar el petróleo o el crudo de diferentes tipos de sustrato. Tenemos los lavados de suelo, ¿no? Donde también se aplican surfactantes, se aplican otros detergentes sintéticos. Y los pozos de recirculación, ¿no? Que son, digamos, pozos que se trabajan in situ donde utilizamos solventes orgánicos para lavar y lavar, ¿no? El sustrato adherido, ¿no? El sustrato y el contaminante. Luego tenemos tratamientos térmicos, ¿no? Dentro de ellos tenemos la conducción térmica, el calentamiento por resistencias, la incineración del mismo sustrato, inyección de agua caliente, inyección de aire caliente, pirólisis y desorción térmica. Todos estos bajo el concepto de el aumento de la temperatura para poder reducir o volatilizar la mayor cantidad de componentes y también para aumentar el nivel de solubilidad de los compuestos oleosos o del crudo de petróleo, ¿no? Finalmente tenemos los tratamientos mixtos, ¿no? Que es la extracción multifase, que consiste en una serie de procesos combinados, ya sea biológicos con térmicos, biológicos con físico-químicos, y también la atenuación natural, que es lo que había comentado al inicio, ¿no? Que es el proceso natural, pero que usualmente se realiza en lugares donde hay una difícil acceso, por ejemplo, la geografía es muy difícil de manejar, de trabajar, entonces no queda más de otra que hacer atenuación natural, pero con un control no específico, ¿no? Para cada tratamiento. Entonces, todas estas son las gamas de tratamientos. Existen unos más estudiados que otros, de repente existen algunos más, pero que, digamos, en principio, estos son los más importantes, vendrían a ser los más importantes. Vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de bioestimulación, que es un concepto que se aplica no solamente para
tratamientos de este tipo de contaminantes, sino para otros, aquellos otros contaminantes donde se va a utilizar algunos fertilizantes inorgánicos que van a estimular y van a acelerar la degradación de hidrocarburos de petróleo por parte de la microbiota nativa del suelo, ¿no? En el suelo, como había comentado, tenemos una microbiota que ya se ha adaptado a las condiciones, ¿no?, de contaminación y pueden emplear, digamos, estos compuestos como fuentes de carbono, como nutrientes. Entonces, pero la escasez de fertilizantes inorgánicos, que son los nutrientes inorgánicos, hablemos de las sales de nitrato, de fosfato, ¿no?, estos van a escasear. Entonces la idea es darle a todos esos microorganismos estos fertilizantes y así aumentar y acelerar el proceso de degradación, ¿no? Es un proceso que es bastante eficiente, ¿no? También tiene un rendimiento intermedio, ¿no? Y es un procedimiento que es sostenible, ¿no? Como toda tecnología de remediación biológica, es sostenible, ¿no? A lo largo del tiempo. Tenemos una caracterización del suelo, definir diferentes variables, tanto del suelo como del contaminante, y una vez que tengan toda esta caracterización, lo que va a evaluar son concentración, ratio, fosfato, potasio, ¿no? eh, para poder de repente lograr estos ratios y tener la proporción conocida, que está estandarizada, donde el suelo va a ser, digamos, apropiado para el crecimiento microbiano. El ratio de proporción de carbono es de 100, igual para el de nitrógeno es como a 20, para el fósforo es como a 20 y para el potasio es como a 1, ¿no? Es una proporción estándar para el crecimiento óptimo de los microorganismos. Podemos utilizar sales de nitrato, sales de amonio, sales de potasio, etcétera, ¿no? Entonces, con esto es una técnica bastante sencilla en realidad. Lo único que tenemos que hacer es caracterizar nuestro suelo y aplicar los diferentes sales inorgánicas, ¿no? Con esto vamos a obtener resultados bastante prometedores. Tenemos, bueno, acá también las variables que tenemos que definir son la disponibilidad de los nutrientes y la disponibilidad del sustrato. Comentaba que teníamos resultados bastante prometedores, ¿no? Por ejemplo, en este estudio se obtuvo un 71.4% de degradación cuando se aplicó este tratamiento de bioestimulación, que por cierto puede ser mejor, ¿no? Puede mejorar de acuerdo a ciertas condiciones o variables que nosotros queramos aumentar, ¿no? Temperatura, pH, etc. Eh, este, digamos, lo negativo, vamos a decirlo así, de este tipo de tratamientos siempre va a ser el tiempo, ¿no? Los tratamientos biológicos tienen de repente, un punto débil que sería lo que es el tiempo. Normalmente son tratamientos que conllevan meses de trabajo, ¿no? Y de mantenimiento. Entonces, por eso es que actualmente se investiga mucho para acortar estos procesos y acelerarlos, ¿no? Bueno, vamos a hablar también un poco sobre lo que es la bioaumentación. La bioaumentación consiste en la adición de microorganismos nativos con alta capacidad hidrocarbonoclástica. Para aquellos que no están familiarizados con el término hidrocarbonoclástico, eh, básicamente consiste en aquellos microorganismos que tienen la capacidad de degradar hidrocarburos, ¿no? Entonces, eh, lo utilizamos estos microorganismos nativos, tienen que ser del propio ecosistema impactado, los aislamos en laboratorio y mejoramos y aceleramos el proceso para la degradación de hidrocarburos de petróleo. Es un proceso muy eficiente, ¿no? Tiene un rendimiento muy alto, pero digamos el pequeño problema es que tiene un costo un poco más elevado. ¿Por qué? Porque para este proceso lo que hay que hacer primero es preseleccionar nuestros microorganismos, ¿no? A través de tres pasos, ¿no? Generales. Primero es el screening, que es el aislamiento de los microorganismos con capacidad de degradación de hidrocarburos. Luego, evaluar la actividad degradativa en laboratorio y posteriormente someter a pruebas de antagonismo si es que nosotros tenemos más de un microorganismo, es decir, un consorcio microbiano,
para el ensayo de degradación o la bioremediación, ¿no? Como tal. Tenemos que probar, hacer diferentes pruebas, ¿no? Previos ante la selección de estos microorganismos y posteriormente recién ya podemos aplicarlo. Es por eso que de repente el precio de repente es un poco más elevado, pero resultados son muy buenos. ¿Cómo es que, bueno, acá más o menos dejo un flujograma general del screening? El screening básicamente consiste en tomar diferentes muestras de tierra contaminada, tierra con petróleo, las sometemos o las incubamos o las mezclamos con un medio que sea, este medio es muy conocido, es el medio Bushnell-Haas de sales, eh, y tiene una concentración de por todo el viento, ¿no? Vamos a incubar este mezcla y vamos a diseminar en placas con medio sólido o agares, también les conocen así, y vamos a aislar estos microorganismos que van a tener la capacidad de formar unos halos de degradación, tal como lo vemos en la imagen, ¿no? En la imagen podemos señalar, la flechita está señalando aquellos microorganismos que tienen, por ejemplo, la formación de un halo, ¿no? Que está obviamente de un color más blanquecino que todo el contorno. Entonces vamos a ver que esta característica es típica de un microorganismo que degrada el petróleo, ¿no? Es justamente ha difuminado, digamos, difundido todo el aceite y ha habido crecimiento microbiano, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, evaluar o aislar ese tipo de microorganismos que tienen esta capacidad, ¿no? Mientras más grande el halo, a ver, voy a aplicar aquí esto, entero. Mientras más grande el halo, ¿no? Como podemos ver aquí, mientras más grande, entonces vamos a inferir que tiene mayor capacidad de degradación, ¿no? Igual, por ejemplo, acá en un halo pequeñito, entonces tiene una capacidad menor de degradación. En la imagen de la derecha es un medio, el medio que había comentado aquí, que es Bushnell-Haas, combinado con la tierra contaminada con hidrocarburos, ¿no? Que está aquí, ¿no? Una vez que ya tenemos seleccionado nuestra gama de microorganismos que tienen la capacidad de degradar hidrocarburos, vamos a determinar la actividad degradativa. Esto es un proceso ya para tener resultados cuantitativos. ¿Qué tanto es que degrada? Para ello vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a utilizar el mismo medio, pero esta vez ya vamos a cuantificar, ¿no? Cepa por cepa. ¿Cómo cuantificamos? De manera indirecta, haciendo la lectura de la absorbancia o la técnica por espectrofotometría, donde evaluamos la densidad óptica. Si vemos que el medio tiene una densidad óptica muy alta, es decir, hay un crecimiento microbiano. Y si hay un crecimiento microbiano, entonces quiere decir que está utilizando la fuente carbonada y por ende está desarrollándose de manera normal, ¿no? Los microorganismos están aumentando. Si, por ejemplo, a los 7 días de incubación tenemos una densidad óptica muy baja, quiere decir que los microorganismos no tienen esta capacidad y que no van a, por ejemplo, no van a ser, digamos, candidatos, ¿no? Entonces, justamente con la actividad degradativa lo que buscamos es cuantificar qué tanto degrada o no los microorganismos, ¿no? Vamos a ver en imágenes, ¿no? Este es más o menos cómo es que se aprecia un medio, ¿no? De manera cualitativa, ¿no? Los medios van a tornarse ¿no? Se van a apreciar así turbios, ¿no? Con una capa delgada del hidrocarburo que poco a poco se va a ir degradando, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos que hacer la cuantificación correspondiente. Bueno, hasta este paso nosotros ya tenemos que haber reducido la gama de microorganismos con la que empezamos y solamente tener unos 4 o 5 microorganismos, ¿no? No se puede trabajar con todos a la vez, sino con aquellos que tienen la mayor capacidad de degradación. Si nosotros tenemos más de un microorganismo, vamos a armar algo que se le conoce como consorcio microbiano. Sin embargo, este consorcio microbiano tiene que pasar por una prueba de antagonismo. El antagonismo es un fenómeno que los microorganismos, por ejemplo, y bueno, todos los seres vivos en realidad tienen, que va a expresar, digamos, qué tanto prolifera un microorganismo en presencia del otro. Entonces, esta es una técnica bastante sencilla, llamada la técnica de la bicapa, donde vamos a sembrar los microorganismos y los vamos a enfrentar los unos con los otros, ¿no? En diferentes plaquitas con pocillos vamos a incubar
durante 24 horas a 37 grados y luego vamos a revelar, ¿no? Si es que nosotros tenemos unos halos, ¿no? Alrededor de los microorganismos, de las colonias, entonces quiere decir que hay una inhibición, ¿no? Depende, si el halo es más grande, hay una inhibición más fuerte. Vamos a verlo en imágenes para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En esta placa, esta cepa tiene una formación de un halo, ¿no? Si pueden apreciar aquí, quiere decir que es antagonista con el otro microorganismo que está difundido en el medio. Igual acá, ¿no? Esta cepa también tiene la misma característica, forma un halo, entonces quiere decir que es antagonista con la cepa difundida en el medio. Y así, entonces vamos a notar que, por ejemplo, en este caso particular, la cepa rotulada como 4 tiene la misma característica con todos los microorganismos ensayados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos que esa cepa nos va a traer problemas en el proceso de gradación y la vamos a eliminar del consorcio. No va a formar parte del consorcio, ¿no? A veces puede ser que de repente cuando ustedes hagan este trabajo, haya microorganismos que tengan no solamente un antagonista, sino más de uno. Entonces tenemos que evaluar cuál de repente tiene mayor capacidad de degradación para poder eliminar y excluirlos del consorcio microbiano. Finalmente, cuando ya hemos obtenido nuestro consorcio que no tiene antagonismo, que está con una alta capacidad de degradación, ya podemos nosotros aplicarlos en campo, ¿no? Lo producimos, hacemos la producción a escala, ¿no? De la biomasa y los aplicamos en campo, ¿no? Esto, por ejemplo, es un resultado bastante interesante donde en las barras plomas, que son las más chiquitas, representan la reducción del tratamiento, ¿no? De estas barras azules, que son las barras, digamos, de la concentración de hidrocarburos más alta, y vemos que cuando se aplica un consorcio microbiano, que representan las barras plomas, hay una reducción del hidrocarburo con, de manera muy significativa, ¿no? Las barras naranjas son aquellos tratamientos que no conllevan un tratamiento, perdón, no conllevan la aplicación de consorcios microbianos, ¿no? Con actividad hidrocarbonoclástica, sino no tienen no tienen digamos, un inóculo, solamente es atenuación natural, ¿no? Entonces vemos que hay una mejora significativa cuando se aplican los microorganismos, ¿no? Este es bueno, son algunos terrarios que vemos, bueno, vemos más o menos las características cualitativas de los tratamientos. En la derecha es un ensayo que se ha utilizado un consorcio microbiano con alta capacidad de hidrocarbono plástica. Este es un control positivo donde se ha utilizado, ¿no? Un surfactante. Y este es un control abiótico donde no existe nada, ¿no? Este es muy importante porque tener un control abiótico porque recuerden que los hidrocarburos no solamente se degradan empleando los microorganismos, ¿no? Sino también por diferentes agentes, tales como la oxidación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta aquí, bueno, hemos hablado un poco específico, detallando de repente dos aspectos generales de lo que es el tratamiento de bioremediación aplicando microorganismos. Y para finalizar, vamos a hablar sobre la producción y aplicación de los biosurfactantes. ¿Qué cosas son los biosurfactantes? Que están básicamente en un boom de investigación y de aplicación. Para ello tenemos que ver, ¿no? Que la atenuación natural es un tratamiento lento. La remediación, como tal, puede tener efectos secundarios. Los surfactantes no químicos, de origen químico, pueden ser recalcitrantes porque no son biodegradables. La bioremediación, como tal, a veces tiene un bajo rendimiento, a veces son muy costosos y son de repente no tan, digamos, no tienen, no son bien vistos en la aplicación industrial, ¿no? Eh, pero los biosurfactantes, la aplicación de biosurfactantes genera algo bueno, que son biodegradables, ¿no? En este caso vamos a hablar de los ramnolípidos. Son un tipo de metabolitos o moléculas que las bacterias de cierto grupo de género Pseudomonas van a producir, ¿no? ¿Y qué hacen estos ramnolípidos? Los ramnolípidos, esta es su estructura química, puede ser de dos tipos, ¿no? Monorramnolípido o dirramnolípido, de acuerdo a la composición estructural química, ¿no? Por ejemplo, si tiene una ramnosa, que es un azúcar, se denomina ramnolípido, ¿no? Junto con su cadena lipídica. Y si tiene dos moléculas de ramnosa, dos azúcares, con una cadena lipídica, se denomina dirramnolípido. Los ramnolípidos tienen la capacidad de poder reducir la tensión superficial porque son
tensioactivos, o en este caso biotensioactivos, lo cual hace que las mezclas oleosas con los sustratos acuosos se puedan homogenizar, ¿no? Ser miscibles, y de esa manera los microorganismos van a tener mayor eficiencia, mayor probabilidad de captar los micronutrientes. Asimismo, encapsular a las gotas de aceite en unas partículas llamadas micelas, ¿no? Este es, por ejemplo, es un flujograma general de un tratamiento. Básicamente se hace la producción de los surfactantes en laboratorio. También hay productos que ya están a la venta, patentados, ¿no? Y luego lo que va a pasar es la activación, que ya están en este mismo ecosistema impactado, se activan y pues después van a hacer la degradación de los agentes contaminantes, en este caso el hidrocarburo, ¿no? Ahora, para finalizar, les comento que la producción actualmente se está realizando, como los costos de repente de producción de estos tipos de moléculas son bastante elevados, ¿no? Se ha propuesto trabajar con lo que son fuentes de carbono de bajo costo, ¿no? Agen- eh, Sustratos que son residuales, por ejemplo, el aceite de fritura, los aceites de carro, el mismo petróleo crudo o la melaza, son candidatos bastante prometedores para la producción de renolípedos que son de bajo costo, ¿no? Y todo esto en función de lo que vendría a ser la economía circular, ¿no? Personalmente, en mi experiencia, bueno, he tenido una oportunidad de hacer una pasantía en Barcelona, en España, y créanme que el concepto de economía circular está muy marcado y muy estudiado en los países, ¿no? Digamos, del primer mundo, llamémoslo así, ¿no? Pero que aquí también en nuestro país y, bueno, en Latinoamérica está tomando bastante fuerza, ¿no? Porque es muy importante trabajar los residuos, ¿no? Y darle un valor agregado, darle un valor, digamos, en este caso, para la aplicación en la tecnología ambiental o la bioremediación ambiental, ¿no? Bueno, eso de repente, con eso finalizaría la exposición. Les agradezco por la atención y por la oportunidad también.